Decisión de guerra. Comenzamos viendo y escuchando al presidente de Estados Unidos, George Bush, con el ultimátum que envió el lunes pasado a Saddam Hussein. Daniel Prieto, consultor de asuntos políticos y estratégicos internacionales, bienvenido. Daniel, en el lado más estratégico se ha hablado que en las primeras 48 horas se buscaría bloquear todos los límites de Irak. Quiero que tú nos pongas en el escenario un poco y nos plantees cómo se llevaría a cabo este bombardeo, tanto por aire, por tierra, cómo entrarían las tropas terrestres. Bueno, primero yo creo que hay que recordar que esta es la primera vez que se intenta una operación terrestre de esta magnitud tan grande contra un país. Yo creo que esto no ha ocurrido desde la guerra de Vietnam. Y la guerra de Vietnam fue una derrota para Estados Unidos en definitiva. Lo mismo que ocurrió en Camboya y en Laos, en la medida que estos dos pequeños países del lado también participaron de la guerra de Vietnam. Estados Unidos no ha tenido éxito en una operación de esta magnitud, yo creo que desde la guerra de Corea. Estamos hablando del año 1950, hace 53 años atrás. Y Estados Unidos ha tenido muchos fracasos en el pasado, por eso es que hay muchas dudas sobre el riesgo que implica esta operación. Recordemos que Estados Unidos empezó a tener éxito en pequeñas operaciones como contra la isla de Grenada, donde lo defendían 600 cubanos, o contra Panamá, donde habían 8.000 hombres de la Guardia Nacional. Pero tuvo fracaso en el Líbano, tuvo fracaso en Somalia, tuvo fracaso en el rescate de los rehenes el año 1980, cuando el ayatollah Khomeini capturó la embajada de Estados Unidos y capturó estos rehenes. Entonces hay una sensación de que Estados Unidos no siempre tiene éxito y a veces puede tener éxito, pero hay dudas sobre la magnitud del riesgo que se corre con esta operación que viene ahora. Quisiera que nos pusiéramos en el escenario geográfico de Irak, que tú nos pudieras introducir, ojalá con el apoyo gráfico que hemos preparado, de cómo van a entrar las tropas a este país. Originalmente se iba a entrar desde el sur hacia el norte y desde el norte hacia el sur, o sea, desde Kuwait y desde Turquía. Han habido dificultades para el despliegue en el norte por el impedimento del Congreso turco para desplegar tropas. Mañana se va a ver si hay la posibilidad de hacer un despliegue aéreo desde el norte. Estamos viendo ahora un mapa que nos podría ayudar un poco a situarnos en Medio Oriente. Si tú te fijas en ese mapa, tú puedes operar hacia el norte de Kuwait, hacia la zona de Al-Qasr y Al-Basra, a través de una serie de ríos y pantanos, un área difícil para operar en el norte, pero es necesario para Estados Unidos capturar Al-Basra y los pozos petroleros que hay en el sector inmediatamente al norte de Al-Basra y en la zona inmediatamente pegada a Shat el-Arab y Khorramshahr en el lado iraní. Esa operación es importante por el afán que tiene Estados Unidos de controlar la riqueza petrolera del sur. Después ellos debieran intentar avanzar hacia el norte, cruzando no solo el río Éufrates, sino que el Tigris, que está más al norte, por el flanco derecho para estabilizar la frontera con Irán y para capturar un segundo centro de grandes centros de extracción de petróleo a la altura de el centro de Bagdad, a la altura de Arbil. Perdón, yo no alcanzo a ver el mapa ahí, pero en todo caso, exacto, o sea, justo a la altura de Arbil, hacia el este, están los otros grandes centros de extracción de petróleo. Esa operación es muy difícil, pero es necesaria hacerla por este afán de controlar estas dos fuentes de extracción de petróleo. Pero el esfuerzo principal va a venir por el flanco izquierdo. Va a haber un movimiento largo, envolvente, por el desierto, donde no hay defensas iraquíes hasta donde se ha detectado. En los últimos 3 meses se han desplegado muchas pequeñas unidades de reconocimiento, fuerzas especiales, tanto inglesas como americanas en esa área, para identificar dónde están los blancos. Entonces hay una posibilidad de eludir los campos minados, que es lo que están tratando de identificar, porque saben que no hay tropas, pero sí saben que hay campos minados y eso le temen mucho porque pueden paralizar unidades enteras. Entonces la idea es romper campos minados o eludirlos y avanzar con alrededor de 3 o 4 divisiones hacia el centro de Irak por el flanco izquierdo. Y están tratando de ver la forma de cruzar los ríos, sobre todo el río Éufrates, para también operar por la zona central, entre el Éufrates y el Tigris, y acercarse hacia el centro, donde va a haber las mayores complicaciones, porque el centro es una zona urbana muy densa. Se supone que Saddam Hussein puede potenciar esta guerra de guerrillas, por decirlo de algún modo, dentro de las zonas urbanas donde sus fuerzas de élite podrían debilitar más. El combate de localidad es muy difícil y ahí donde Saddam tiene las mayores posibilidades de hacer todo un drama en su defensa para crearle un daño importante a las fuerzas americanas e inglesas y al mismo tiempo tener la oportunidad de usar armas químicas.
y al mismo tiempo involucrar a la población civil en la mezcla de los combates de localidades para producir unas mortandades mutuas importantes y generar todo un drama que genere a su vez, a través de la opinión pública mundial, el escenario para una negociación y que no caiga en definitiva el régimen, que esa es la única esperanza que le queda a Saddam. ¿Qué alternativas le quedan de salida? Porque es la única táctica que vemos cómo Saddam podría debilitar a sus enemigos en esta ocasión. Yo lo encuentro extremadamente difícil lo que está intentando Estados Unidos e Inglaterra, porque están enviando 248.000 hombres contra 425.000, que es lo que se ha detectado sumando a la Guardia Republicana y el Ejército Regular, que son 6 cuerpos de ejército. Estados Unidos está contando que una parte de este ejército regular se rinda y no pierde la esperanza de que incluso algunas unidades de la Guardia Republicana, que son fuerzas de élite, también se rindan, porque si no sería extremadamente difícil para un conjunto de tropas de esa magnitud enfrentar a estas otras tropas de la otra magnitud, a pesar de la diferencia tecnológica, sobre todo considerando que no se pudo hacer el despliegue de los 62.000 hombres que iban a venir desde el norte hacia el sur, porque solamente se está actuando ahora desde Kuwait hacia el norte. Y en el combate de localidades la cosa se puede enredar mucho. Si no se rinde parte importante del ejército iraquí y de las unidades de la Guardia Republicana, esta cuestión puede ser extremadamente difícil. Se ha hablado también mucho a través de la prensa y uno de los grandes temores que la opinión pública maneja es las armas de destrucción masiva, armas biológicas o químicas que pudiera llegar a usar Saddam Hussein. Pero en la práctica también ha trascendido que es muy importante contar con la tecnología necesaria para poder utilizarlas. ¿Qué pasa con este tema? ¿Es factible que las usen o no? Hay una posibilidad de que él lance Antrax, VX o gas mostaza, entre otros, con misiles, no solo con el Al-Samud-2, sino que con misiles Scud, que también se sabe que tiene un alcance no de 150 kilómetros, sino que de 700 kilómetros. Pero la probabilidad mayor de uso de armas químicas es con munición de artillería. Y lo que se ha detectado es que hay munición de artillería capaz de llevar este tipo de gases del calibre 152, munición de origen ruso, y del 155, de origen occidental, europeo, norteamericano, que también tiene muchas piezas de ese tipo de artillería Irak. Y la probabilidad que los use es donde se junten los grandes cuellos de botella, las formaciones blindadas o mecanizadas, por ejemplo, antes de cruzar los ríos en el Éufrates, que es una posibilidad, o cuando se dificulte el tráfico de las fuerzas avanzando por el centro semiurbano y urbano, acercándose hacia Bagdad, entre el Tigris y el Éufrates, o por el flanco izquierdo, porque por el flanco izquierdo va a venir el gran golpe. Por el flanco derecho, lo que decíamos delante, hay un par de brigadas que van a tratar de avanzar para estabilizar la frontera con Irak, pero la mayor cantidad de divisiones, una brigada del orden de 3.000-4.000 hombres, una división del orden de 20.000 hombres, en el caso de los americanos y los ingleses. El conjunto de las divisiones va a avanzar por el lado izquierdo y va a tratar de meterse por el centro, avanzando de esta forma. 3 por acá y 1 por acá, y brigadas chicas por el flanco derecho, hacia Bagdad. Y el área más compleja de combate es Bagdad, que tiene 5 millones de habitantes, una ciudad tan grande como Santiago, y toda la zona de alrededor, que suman otros 7 o 8 millones de habitantes semiurbanos, que también se hace muy difícil avanzar en combate de localidades hacia Bagdad. Y en este escenario que nos hemos puesto donde sí se usan armas de destrucción masiva, me gustaría después ver qué pasa en el plano político, en qué queda Estados Unidos como el país que siguió persistiendo para encontrarlas, y qué pasa ahí con un debilitado Consejo de Seguridad de la ONU, pero para eso les quiero decir que nos esperen un momento y ya volvemos con este y otros temas.